Hoy estamos en un sitio muy especial, acompañado de público, acompañado de gente, y sobre todo tengo el honor de estar con una de las personas con las que he estado soñando durante el último mes. He estado soñando, he estado estudiándolo y sobre todo he estado admirándolo. Luis Débora, buenas tardes o buenos días. Buenos días, Castro. Bienvenidos a la casilla número 4 de la UCA de Toledo. Muy bien, estamos en la casilla número 4 porque vamos a presentar una cosa un poco especial o muy especial. Llevas casi 4, 5, 6 o prácticamente toda la vida investigando lo que es la OCA de Toledo. Nos ha servido de inspiración para crear una cosa que vamos a hablar de ella, ¿vale? Una cosa un poco, bueno, llamativa, cuanto menos. Y vamos a charlar va a ser una charla, aunque tenemos público, tenemos aquí a bastantes personas que nos han querido acompañar. Va a ser una charla y va a crearse una especie de campana entre tú y yo, a ver a dónde llegamos, ¿vale? Cuéntame, Luis, ¿quién es Luis Débora? Pues si me tengo que definir uno mismo es difícil, pero podría decir que un buscador de respuestas y un enamorado de Toledo. Un enamorado de Toledo. Pero tú te viniste aquí. Has llegado un día... Toledo me enganchó, me atrapó, y es una ciudad que cuando te atrapa y te engancha, ya no puedes soltarte. Y además, yo siempre digo que no voy a tener tiempo para agradecer a Toledo todo lo que ha hecho por mí. Eso es una... El espacio, ¿no? Sí, a mí Toledo me ha enseñado mucho. Yo creo que no tengo tiempo para agradecer en esta vida todo lo que me está dando, y todas mis investigaciones actualmente están dedicadas curiosamente a la investigación histórica, investigación de sucesos de Toledo, sí. Evidentemente con la intención de proteger tanto su patrimonio como su historia, como su patrimonio material, sus leyendas. Es importante eso de proteger ese patrimonio, proteger las costumbres y proteger todo el tema. Y toda la parte seguramente tuya de investigación y de todo el proceso que estás haciendo está ayudando bastante a él. Claro, una vez que te adentras en Toledo y le vas conociendo más, también te vas enamorando más. ¿Y la OCA de Toledo? ¿Qué es? La OCA de Toledo, mira, yo la definí en un principio, como un viaje iniciático por la ciudad mágica, donde se protege tanto su patrimonio, su historia y sus leyendas. Ajá. Ha habido un camino de sucesos que ha ido encontrando la OCA de Toledo. Yo cuando terminé el libro, que parecía que iba a terminar ahí, pero evidentemente no ha terminado ahí. Pues tengo la suerte incluso que está incluso valorando para ser bien de interés cultural. Entonces yo, si tuviese que decir ahora una frase que podría definir a la OCA de Toledo, es la OCA de Toledo no adora las cenizas de lo que fue Toledo. Para mí la OCA de Toledo mantiene su fuego. Así que si te parece bien, Castro, comenzamos. La OCA de Toledo te llama al caminar, te empuja hacia la historia que quieres desvelar. El destino tira el dado, tú decides avanzar. La OCA de Toledo te acompaña para conocer y jugar. Luego tendremos oportunidad de escucharla también por completo. Me gusta mucho la canción. Además es una canción que has compuesto tú y que evidentemente da seguramente una nueva visión a lo que la gente, los artistas y todos pensamos, en las que la idea es humana, pero muy probablemente el resto tengamos que tener cierta ayuda, ¿no? Y eso está realmente bien. Y hemos convertido de alguna manera un concepto, que el concepto está claro en tu libro, lo hemos convertido en algo más, en un elemento multimedia, y ahora lo comentaremos. Pero realmente tú cuando bueno, aterrizas en Toledo, realmente te das cuenta que todo encaja. Es decir, hay ese paralelismo, encaja realmente lo que es el plano, que ahora veremos también, el plano de Toledo con lo que todos pensamos, seguramente, luego lo voy a preguntar, pero estoy casi convencido que todos los que estamos aquí, incluido yo hasta hace un mes, pensábamos que el juego de la OCA es simplemente ese juego que jugábamos en fin de año
y que está detrás del parchís, ¿no? Pero tú ahí le diste un giro, no un giro, sino encontraste esos paralelismos concretos y parece que todo encaja, ¿verdad? Bueno, la OCA, vamos, del tradicional juego, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no sabemos su origen. Ajá. ¿Vale? El origen de la OCA es totalmente incierto y creo que no vamos a nunca encontrar de dónde procede. Hay muchas teorías, tenemos desde la teoría de los Medici, los templarios también, sí, el origen como lo desconocemos y creo que no vamos a poder saber nunca de dónde procede la OCA. No tenemos documentos. Lo que sí que podemos saber es que quien se inspiró en crear este juego, este popular juego, él veía puentes, él veía pozos, él veía una cárcel. Es decir, está inspirado en algo. Claro. Su origen, como siempre digo, es incierto. Lo que pasa es que en Toledo encontramos unas coincidencias más que asombrosas, digo coincidencias, con un verdadero juego de la OCA. Tenemos los dos puentes, quien conozca Toledo sabe que es Alcántara y San Martín. Tenemos un pozo, que incluso tenemos un pozo no solamente físico, una calle llamada Pozo Amargo. Tenemos también una posada que por desgracia la guerra fue destruida, que es la Posada de la Sangre, y que fue elegida por la Orden de Toledo. Sí. Buñuel y compañía, sí. Que fue elegida como para pernoctar obligatoriamente en Toledo, elegir esa posada. Sí. Tenemos un laberinto. Dirán, ¿dónde está el laberinto? Bueno, Toledo ya de por sí es una ciudad laberíntica, pero si te adentras en los cobertizos, ahí te adentras en un verdadero laberinto. ¿Pero qué es un cobertizo? Para ti, o por lo menos en lo que has establecido aquí. Los cobertizos es una zona está ubicada entre el cobertizo de Santo Domingo Real, que se fue utilizado bueno, los cobertizos surgen porque eran una forma de que en esa época las monjas pues, pudiesen pasar de una zona de convento a otra, porque las casas, imagínate, tú tienes un convento y te donan la parte justamente de enfrente, pues te lo donan. Vale. Y como eran zonas un poco conflictivas, pues se creó, pues en vez de conectar y salir a la puerta y tenían miedo, y también porque querían que las vieran, pues crearon los cobertizos, esa parte elevada. Sí que es verdad que había mucho más cobertizos en Toledo, pero Juana, la mal llamada Juana la Loca. Sí. Bueno, mal llamado no, la conoce todo el mundo, ¿no? Sí, pero bueno, Juana, pues estableció, hizo una norma, como una ordenanza, la que estableció que solamente se podía mantener los cobertizos aquellos que un caballero con la espada o con la lanza levantada pudiese pasar. Entonces todos los demás desaparecieron. Pero bueno, continuamos con las coincidencias que tiene el casco histórico de Toledo. Luego tenemos una cárcel, la posada de la Hermandad Vieja de Toledo. Ahí tenemos una cárcel también ubicada en el casco histórico de Toledo, que curiosamente tiene que coincidir y estar cerca de la Casilla de la Muerte. Y tenemos un callejón que se llama Callejón de los Muertos, que curiosamente rodea la iglesia de San Andrés. ¿Sabes cuántas? Hice un estudio, analizando un estudio que hicieron, que estaban analizando esas momias. ¿Sabes cuántas momias hay en la iglesia de San Andrés? Pero momias que se ven, ¿no? Momias. Pero que se ven. Sí. Las invito a cualquiera que busque las momias de San Andrés y las vas a ver físicamente. Pues hay 58 momias. ¿Sabes cuál es el número de la muerte en cualquier juego de la OCA? La 58. Yo no sabía eso. Y si ¿sabías eso o qué? y si encima en cualquier juego de la OCA, dentro, tu objetivo es llegar al jardín de la OCA, y cualquiera que mire el casco histórico de Toledo y observa justamente el plano en el centro de la espiral, encontramos la fantástica Catedral Gótica de Toledo. ¿Y es el centro? Es el centro. ¿Es el El lugar donde tienes que llegar. Pues esto en ninguna ciudad pasa. Puedes adaptar las casillas, pero de esta manera, con esas coincidencias, a mí me pareció una forma sorprendente de conocer la ciudad, por lo menos divulgar su patrimonio, historia y leyendas. Es más, te cuento otra cosa. Yo cuando hice la ruta, yo me recorrí todo Toledo, una por una, y si te das cuenta, la espiral va de izquierda a derecha.
Pues cuando yo lo quise hacer en el mapa, pues me parecía, y lo quise hacer empezando por Puerta Bisagra, Sí. pues me di cuenta que si lo hacía de izquierda a derecha, es decir, tirando hacia la derecha, Sí. no coincidían las casillas como a mí me gustaría. Había Claro. que obligarlas un poco más a que coincidieran. Y digo, ay, qué idea más bonita, qué coincidencias. Pues de repente se me ocurrió un símbolo, que es el símbolo del espejo, la Claro. otra realidad. Claro. Y cuando hice el recorrido justamente con el símbolo del espejo al revés en el mapa, utilizando, es decir, desde Puerta Bisagra tirando hasta, por ejemplo, hasta Castilla, que es la número 4, Sí. ahí encontré que las casillas coincidían muy exactamente. Una imagen especular, entonces, eso está bien. El símbolo del espejo. Claro, luego realmente hay tantos símbolos y tanta simbología y tantos secretos y tantos elementos que se pueden aplicar que realmente lo único que hay que hacer es descubrirlo. Porque Claro. esto estaba, o sea, tú realmente antes de empezar a investigar, y me consta que me contabas que incluso ibas con tu hijo a cada una de las casillas, de las zonas y tal, ¿tú crees que estaba o que se ha descubierto ahora o que le hemos encontrado o le has encontrado la explicación ahora a la OCA? Pues, pregunta difícil. Yo no, lo primero, ya sabes que mi mente es muy científica y necesito el dato concreto que es la OCA de Toledo se hizo aquí. Eso creo que no se va a encontrar nunca, ni creo que tampoco vamos a encontrar su origen. Sí que encontré estas coincidencias. Yo cuando creé el libro, al final es un libro también de divulgación histórica, Sí. donde se analiza tanto su historia de cada casilla, de cada personaje y de cada objeto que ha habido aquí en Toledo, que es el objetivo también de este cuadro, Sí. digo, de este libro. Sí. Y evidentemente, como os he dicho antes, quien diseñó la OCA de Toledo, vamos a llamarle X, Ujú. él vio que había unos puentes, un pozo, unas casillas concretas. Sí. Evidentemente se inspiró en algo. Claro. ¿Fue Toledo? Bueno, pues estas coincidencias a mí me hace creer que puede ser, pero creer, no, Ya, 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 no, claro. no afirmar. No, es No que afirmar. nadie, Yo para afirmar evidentemente, no. claro, no estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de determinadas coincidencias. Unas coincidencias realmente, bueno, pueden ser, para algunos es muy interesante y tal, pero claro, te podrán pedir alguna prueba sólida y no la hay, ¿no? Pero incluso para mí es una idea, o sea, es una forma fascinante de explicar las cosas. O sea, me da exactamente igual, porque las matemáticas ya están inventadas, ¿eh? Y la física. Y aún están descubriendo cosas, pues tú imagínate algo que realmente queda simplemente en lo que nosotros pensamos o sabemos. Sí, es verdad que la historia, y aquí tenemos a investigadores muy conocidos en Toledo, grandes investigadores, la historia, por desgracia, hay cosas que tampoco vamos a poder descubrir, Claro. porque ha habido reformas, se han perdido muchos manuscritos. Yo, por ejemplo, llevo buscando la tumba de Rodrigo Cota ya no sé, 6 o 7 años. Sé dónde estaba, dónde se enterró, dónde tengo hasta su epitafio, lo que ponía. ¿Quién era Rodrigo Cota? Rodrigo Cota. Rodrigo ¿Quién Cota es el, no lo digo yo, es el primer autor de la Celestina. Pero no lo digo yo, lo dice pues el cronista real de Castilla de la época, donde dicen que ya vieron incluso escribiéndole bajo una higuera. Lo hice, la primera vez que sale la Celestina fuera de España fue en 1501, en la boda de Lucrecia de Borgia, donde ya señalan, aquí está la famosísima obra de Rodrigo Cota. Y lo dice hasta el propio Fernando Rojas, que en la carta de su amiga el autor. ¿Y has intentado buscar dónde le enterraron? Sí, yo sé que está enterrado, se enterró en San Nicolás, pero en San Nicolás ha habido muchísimas reformas y tenía una capilla, la capilla de los Sandovales, donde estaba enterrado, y ahí desapareció. En las reformas quitaron sus restos y los llevaron a cualquier lado, nunca quedó reflejado. Ajá. Evidentemente son cosas, yo sé dónde fue enterrado, pero no sé dónde está ahora mismo. Por eso la historia también tiene sus datos ocultos, que para eso los investigadores, a través de manuscritos, de indicios, pues podemos ir acercando, que también aprovecho y agradezco a todos los investigadores que estáis por aquí vuestra labor, porque sin ellos, a mí en mi trabajo, los siguientes investigadores que vamos detrás, siguiendo investigando, sin sus trabajos, esto hubiera sido imposible. Claro. Es el que allana el camino al resto de los que esto buscamos también es un respuestas. trabajo colaborativo, evidentemente, claro. Si no solamente os podéis centrar uno, tenemos que apoyarnos unos en otros para hacer algo más, ¿no? Pero ahora me gustaría hacerte preguntas, Castro. Solo me queda una, antes de que me hagan las preguntas, solo me queda una.
Además, en el tablero, además de las coincidencias que tú has establecido, hay determinados, por supuesto, hay unas ocas determinadas, ¿no? Las ocas, lo de oca y tiro porque me toca, que no sé si aplica exactamente en el mismo juego, pero hay unos personajes que a mí me han resultado curiosos y que a Renedo, que ahora hablaremos de él, le han servido también de bastante inspiración, ¿no? Está Becker, que yo no sé si fue Renedo, que realmente ya estaba... Renedo es ese señor que tenéis ahí de gafas. Es el que ha pintado cada una de las casillas. Y es el que ha pintado cada una de las casillas, efectivamente. Cuando me enseñó a Gustavo Adolfo Becker, en una de las ocas, le había arrancado una pluma. ¿Eso fue una invención de él o hay algo... o lo de Becker fue... ¿Por qué Becker y por qué cada uno de los personajes que intervienen? Está Becker, Sí. está Rodrigo Cota, ¿no? La 53, Sí, tenemos a Echa la está Católica. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, pero en concreto Becker me llamó la atención porque la oca la está gritando y le está como cabreada porque parece que está escribiendo y le ha arrancado la pluma, ¿no? Es que al final los personajes que salen en la OCA al final son personajes históricos Sí. importantes de esta Claro. ciudad. De esta ciudad. De esta ciudad y bueno, y a nivel histórico. Ya, claro. Por ejemplo, tenemos a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Sí. que son los doctores místicos de la Iglesia. Y son sus obras más importantes las escribieron aquí en Toledo. San Juan de la Cruz, por cierto, pudo escapar del convento del Carmen de Toledo justamente gracias a los jardines que se encuentran en este convento, en la casilla número 4. Claro. Y gracias a a todo lo que escribió cuando él estuvo preso, conocemos el 70% de su obra. Sí. Santa Teresa de Jesús escribió en 1576 al 77, cuando estaba en la calle que se llamaba Torno de las Carretas, ahora en Núñez de Arce, ahí empezó a escribir Las Moradas, otro de los libros más importantes del misticismo. Sí. Becker, otro enamorado de Toledo, como el Greco. No son de Toledo, llegan a Toledo y ese alma de Toledo te engancha, te atrapa y no te suelta. A lo mejor te tenemos que poner dentro de poco una casilla a ti. No. Por Dios, hay mucha gente. Bien. Bueno, pues dispara, ahora sí, dispara. Y ahora, claro, este recorrido nace con un libro, Sí. pero de repente me encuentro a cuatro elementos. fantásticos artistas, además ya reconocidos. Si tengo que leer el currículum de cada uno de ellos, al final no comemos y se hace esto muy largo. ¿Por qué? ¿Qué os llamó de la OCA Toledo para realizar esta fantástica obra de arte? Pues, si yo te digo la verdad, hay algo que en mi vida se ha repetido y no sé si es una cosa, el principio de la casualidad o de la causalidad. Una de mis colecciones, que es Criatures, son determinados elementos, determinados pequeñas cosas que andan por ahí, las estaba haciendo justo en 3D. Y digo, hombre, es que esto podíamos llegar a hacer que una obra realmente, un cacharro de estos, una miniatura, se quedara pegada a un tal. Y empezó la cabeza a dar vueltas y dije yo, ¿y si la obra realmente es jugable? ¿Y si? Y en ese momento llega Jesús Alcolea, que es la persona que nos coordina y nos apacigua un poco a todos dentro de Núcleo 5, y me dice, oye, pues es que yo conozco a un tipo que se llama Luis Débora, no tenía ni puñetera idea quién eres tú, cómo son, y dice, a lo mejor tenemos que charlar con él. Viniste a mi estudio y efectivamente el principio de la casualidad, el principio de la causalidad, o lo que queréis llamar, no sé, no me gusta ser excesivamente místico, aunque evidentemente lo tengo siempre en cuenta, nos llevó a empezar a pensar cómo transformar tu idea, tu concepto y la visión de tu trabajo, porque esto se basa realmente todo en tu trabajo. Nos ponemos de acuerdo los 4 que formamos Núcleo 5 para que en este caso el quinto elemento fueras tú. Núcleo 5 es una agrupación en la que estamos Jesús Alcolea, Ricardo Renedo, Valeriana Cortázar y yo. Y siempre hay un quinto elemento en cualquier proyecto que iniciamos. Creemos en la unión y creemos sobre todo en la capacidad de intervenir, ¿no? Entonces en ese momento nosotros empezamos a pensar cómo podríamos intervenir y cómo podríamos plasmar en una obra de arte que ahora hablaremos también, que no se va a quedar en una obra de arte.
cómo transmitir directamente y cómo hacer físico tu investigación, ¿no? Entonces, claro, llega Renedo, que evidentemente es un maestro, para mí, seguramente uno de los mejores artistas que he conocido en mi vida, sin ninguna duda. Y sobre todo orientado al realismo, que a mí el realismo, lo he comentado en alguna ocasión, sinceramente no me interesaba hasta que conocí a este tipo, ¿vale? Este tipo, insisto, que tenemos aquí atrás. Y empezó a hacer las casillas. Y me di cuenta que realmente las casillas es que estaban muy bien. Necesitábamos una base y, lógicamente, necesitábamos la integración por parte de un abstracto que yo lo llamo abstracto lírico, ¿vale? No un abstracto como yo, que soy muy bruto, ¿no? Abstracto lírico. Evidentemente están integrados dándole todo el discurso y toda la connotación que tienen los diminutos de Jesús Alcolea, y aparecen en determinadas casillas muy medidas y muy específicas del tablero, aparecen esos diminutos, porque son esos seres que nos acompañan y que realmente son los responsables de tener buenas intenciones, y en las propias canicas que ellos manejan, mueven un poco los hilos y las buenas intenciones. Y dije yo, y ahora voy a disfrazar yo mis criaturas de personajes de la oca. Cierto es que empezamos a pensar, y evidentemente empezamos a pensar, y yo, sin hablar en principio contigo, tenía varias ideas que luego evidentemente contrastamos directamente dándole contenido, sobre todo a cada uno de los personajes, que obviamente esta era mi intención, que los personajes se quedaran en la obra, es decir, es una obra jugable, y que realmente los criaturas se disfrazaran en este caso de los personajes que tú planteaste, ¿no? El nigromante. Ahora hablaremos de todos modos con ellos. Entonces, en ese momento fue la forma de convertir todo lo que pensaste. Ha sido un trabajo criminal. O sea, criminal. Por eso te digo que he estado soñando contigo durante este mes, sin ninguna duda. Ha sido un trabajo, yo y ellos, porque sí. Me consta que Renedo ahora también sacaremos las barbaridades que ha hecho Renedo, ya no solamente en cada una de las casillas que ha tenido que pintar prácticamente con miniaturas, porque son casillas extremadamente pequeñas, ¿no? Pero es que se ha venido muy arriba y ha pintado cuadros, que los tenemos aquí atrás, ¿no? Ha pintado ya los cuadros de determinadas casillas que a él entiendo que le llamaban más la atención, ¿no? Incluso ha pintado a Calen, que es otra de los personajes que no es una casilla, pero como tú lo defines, es el alma de Toledo. Ahora vamos a hablar con Calen también. Sí, además viendo el cuadro vemos el realismo de Renedo, evidentemente de Cortázar. La abstracción lírica, claro. De Cortázar, y luego los diminutos simbólicos, sí, en ciertas casillas como un símbolo de la ciudad. ¿Y qué significa para ti intervenir en la historia a través del arte? A mí, intervenir en... Ya no solamente estoy hablando de la obra física que estáis viendo, intervenir en un proyecto a mí siempre me ha llamado la atención, porque siempre que la gente, y no es un tópico, para mí es fundamental. Para mí, si la gente suma, perfecto. Lo dice mucha gente, dice, si no aportas, aparta. Pues lo llevo a rajatabla. Es decir, si una persona en un proyecto, porque ya no solamente por mí, no sería una falta de respeto hacia mí, sería una falta de respeto al grupo que me ha apoyado, me ha ayudado y sobre todo ha creído en mí. Entonces, si una persona que no aporta en un grupo en el que estoy yo, esa persona se tiene que apartar. Fuera, no vale. Entonces, la gran ventaja de que nosotros hayamos intervenido esto es que considero que somos 4 personas que aportamos y mucho, y cada uno en su ámbito, y no solamente el artístico. Es decir, yo soy una persona seguramente muy visceral en muchas decisiones. Jesús es una persona muy Jesús Alcolea coordina y de alguna manera, como os digo, apacigua al resto. Valeriano Cortázar es tranquilo y es un encanto de tipo. Renedo es un genio. Y en este caso tú eres, y si te tuviera que definir,
como alguien en este grupo. Eres una persona que pone una ilusión tremenda y evidentemente tienes un carisma especial a la hora de transmitir y descubrir. Y yo al fin y al cabo lo único que he hecho es poner el lazo a lo que hemos hecho. Pero antes de hablar, vamos a hablar. Aquí no venía a escuchar cómo los que tenemos cariño. Exactamente. Yo creo que lo más importante, porque hay 5 personajes, Sí. que si te parece bien, podríamos conocerlos un poquito Bueno. más. Antes de. Quiero que nos hagas una entrevista a cada personaje. Sí. Pero estos personajes al final tienen también un símbolo en esta AUCA Toledo. Por ejemplo, Calen representa la protección, es el alma de Toledo. Se supone que es el primer iniciado, el primer carpetano que llegó aquí y estableció aquí su primera cabaña. Ajá. Y es el protector del patrimonio. Tenemos al alquimista, Sí. que es el protector de esa simbología que encontramos en tantas y tantos templos que tenemos aquí en Toledo. Sí. Tenemos el nigromante, que es el protector simbólico de ese conocimiento hermético que ha tenido Toledo. Tenemos el templario, que es el protector al final de lo sagrado y de esos objetos de poder. También podemos, que las leyendas hablan también de Toledo, pues es el protector de lo sagrado. Y evidentemente tenemos el duende. El duende es el que protege las leyendas, ese patrimonio inmaterial. Así que, conociendo a cada uno, si quieres... Lo que sí es importante es que prestéis atención todos en lo que se va a decir, porque después de la charla que estamos teniendo Luis y yo, va a aparecer delante de estos muñecos, que son los personajes, vais a ver unas tarjetas así. Cada una de estas tarjetas representa a cada uno de los personajes. Solo tenéis que coger una. Es decir, no me vale, no, que yo me llevo la de mi prima también, o que me siento con el que se identificado identifiquen. Con el que se identifiquen. Tenéis que coger con la que os sentáis más identificados. Y tendré una persona que os regañará si cogéis más de una, ¿eh? Entonces, claro, porque ahí dice, joder, pues yo las 5 que estáis muy chulas. No, que ser una, porque os llevaréis un cartel conmemorativo de esta reunión y además os llevaréis la entrevista, porque aquí, en este pergamino antiguo, también tiene un código QR que tendrá, evidentemente, la entrevista asignada. Entonces vamos a comenzar por Calen. Calen es, o dicen de ti que eres el alma de Toledo, pero ¿qué sientes cuando oyes ese nombre? Y sobre todo, ¿qué significa eso de la piedra del conocimiento que viene desde los confines del universo? Cuéntanos. Son los hombres que imponen los nombres. Me llaman el alma de Toledo porque, desde que me uní a la piedra del conocimiento, ya no pertenezco solo a mi historia, sino a todas las historias que laten en esta ciudad. Si hoy me llaman así, acepto ese nombre solo por una razón, porque me recuerda que sigo aquí para guiar a quienes buscan conocimiento. Mientras alguien se haga preguntas bajo estas piedras, yo seguiré respondiendo en voz baja. Pero antes de entrar en contacto con la piedra del conocimiento, yo solo era un carpetano más de mi pueblo. Trabajaba la tierra, escuchaba las historias de los ancianos junto al fuego y soñaba con formar una familia con la mujer a la que amaba. Entonces un demonio en el cerro del Bú decidió sacrificarla. La había avanzado hacia el altar, sabiendo que no la volvería a abrazar. Nadie se atrevió a detener el ritual. Todos temían la ira del demonio, que abría la puerta del infierno cada 666 días. Yo la amaba más que a mi propia vida, pero no fui capaz de salvarla. Desde entonces, ya no volví a ser solo Calen. Aquella noche, cuando su cuerpo dejó de respirar, algo en mí decidió no volver a obedecer al terror, nunca más. Después, cayó del cielo la piedra del conocimiento. Esa piedra no nació aquí. Es un fragmento traído desde los confines del universo. Al tocarla, el tiempo se quebró. No había noche ni día, ni demonio, ni llanto. No fue una voz, pero la entendí. No fueron imágenes, pero las vi. Comprendí ciencias que mi pueblo tardaría siglos en descifrar. Escuché nombres de estrellas que nadie en mi mundo conocía.
Sentí el latido de la tierra y el susurro de algo que estaba más allá de lo que el ser humano puede comprender. Por este motivo, me fui del Cerro del Bú y fundé el primer poblado, que hoy conocéis como el casco histórico de Toledo. Comprendí que ese lugar también me había elegido a mí. Era roca firme, difícil de conquistar, rodeada por el río, que brillaba como un círculo protector. Allí levanté mi cabaña y, sin saberlo, encendí la primera chispa de lo que hoy es una ciudad eterna. Desde entonces en mis sueños veo fórmulas que aún no se han escrito, obras de arte que todavía no existen, caminos que los hombres recorrerán dentro de siglos. También veo sombras, advertencias, errores que todavía no se han cometido y que intento evitar. Quien me acompañe por esta ciudad que fundé, espero que escuche mi historia, se atreva a dudar, a buscar y comprender el mundo un poco más. Que no se conforme con las primeras respuestas, que abra los ojos a los símbolos, las coincidencias y los susurros de la ciudad. Si tiene un espíritu noble, la piedra del conocimiento con la que me fusioné le concederá sabiduría, quizá un destello, quizá una intuición que cambie su camino. Pero también pido algo, que proteja ese saber de la codicia, del egoísmo y del deseo de dominar. Kallen. Ese es Kallen, muy bien. Es curioso que Kallen, como decía antes, no representa ninguna... No está representado en ninguna casilla, pero sí tú lo estableces como el alma de Toledo, ¿no? Es un personaje que te ayudó a explicarlo, supongo. Kallen en el libro, cuando hice el libro de la Oca, creo que era necesario. Toledo es una de las ciudades con más leyendas por metro cuadrado. Y el libro empieza con una leyenda. La leyenda de la piedra del conocimiento es una manera simbólica de conectar ese patrimonio, esa historia de Toledo, que la ha hecho diferente a cualquier otra ciudad. Es una manera simbólica de cómo se creó ese primer poblado carpetano y se crea aquí, y a partir de entonces ha sido una ciudad llena de conocimientos que ha aportado tanto en la pintura, la literatura, en su patrimonio. Sí. Ha sido una ciudad especial. Entonces, Kallen es el personaje de la leyenda del conocimiento. Y te ha ayudado efectivamente Evidentemente a... ¿Me quieres contar qué significa Kallen? ¿Por qué Kallen? Si Kallen. Me lo quieres contar, ¿eh? Kallen es un nombre simbólico. Ajá. Y yo creo que para conocer el nombre de Kallen, lo mejor es que recorran Toledo. Pues sí se queda la invitación. Vale, vamos a ver al alquimista ahora. Alquimista que está aquí es este que está vestido de rojo y es el protector del conocimiento hermético. Y yo te pregunto, alquimista, si yo te preguntara quién eres y qué es eso de la piedra filosofal. Soy un hombre que decidió dedicar su vida a una sola pregunta. ¿De qué está hecha realmente la realidad? Y para buscar esa respuesta, uno tiene que adentrarse en el conocimiento hermético. Primero se aprende a mirar despacio. Los profanos ven una puerta. Yo observo qué símbolo hay grabado en el marco. Después se estudian las tradiciones, la hebrea, árabe, cristiana. Cada una guarda una parte del código. Con el tiempo, las letras se convierten en puentes, los dibujos en instrucciones. Y por último viene lo difícil, aceptar que algunos símbolos no quieren ser interpretados todavía. Saber detenerse también forma parte del conocimiento. ¿Y qué es la piedra filosofal? No es una piedra, ni un metal perfecto, sino un espejo que devuelve al buscador su verdadero rostro. Quien la toca, esperando oro, ve su codicia. Quien la busca por miedo a morir, se enfrenta a su pánico. La mayoría huye antes de comprender que la verdadera transmutación no es del plomo al oro, sino del ser humano en algo más digno de sí mismo. La piedra se manifiesta como materia para que nuestras mentes limitadas podamos comprenderla. A veces es un polvo,
otras un cristal, otras un símbolo en un manuscrito. Pero su realidad no está en la forma, sino en lo que provoca. Es un catalizador, acelera procesos que, de otro modo, tardarían muchas vidas. Si te adentras en el tablero buscando riquezas, no vengas conmigo. Pero si buscas respuestas en el conocimiento hermético, yo seré tu mejor guía. Solo debes saber una cosa. Lo primero es preguntarte qué quieres transmutar en ti. Y si sales de aquí con más preguntas que respuestas, entonces la alquimia ya ha empezado a obrar en tu interior. Curiosa cosa eso de la piedra filosofal, porque casi todos, estoy casi convencido que pensábamos que la piedra filosofal la tenían algunos, que era lo que convertía cualquier metal en oro, ¿no? Y eso es lo que nos ha llegado a nosotros, cuando realmente, bueno, explícalo tú si quieres, pero es un cambio, ¿no? Bueno, es un cambio, al final la alquimia luego es un paso a la química que actualmente conocemos. La alquimia, la piedra filosofal, a ver, yo no soy experto alquimista, ni sí que he conocido a algún alquimista, sí. Más en Toledo Ciudad Mágica incluso llevo alguno, he llevado a Luis Silva, por ejemplo, sí. Y es una sustancia. Ajá. Pero todos los alquimistas, para proteger ese conocimiento, también no está todo el mundo preparado, según me comenta él, y también es un símbolo, en este caso, con el alquimista que tenemos actualmente, no es esa piedra filosofal física, sino es una transmutación interior, sí, que quien viaje en este tablero o en esta ciudad tiene que tener en cuenta. Si te das cuenta, al final son símbolos que utilizamos totalmente a la hora de los personajes, y cuando vayan a elegir el personaje que quieran, elegir el personaje que más se sienten identificados, y el alquimista es tu cambio interior. Claro. Es curioso que también tenemos que encontrar en algo tan sumamente visible como eso de cambiar cualquier metal en oro, pero que realmente es la mejor manera, o la manera más fácil de explicar, sin meternos en cosas más extrañas, ¿no? Está bien. Nigromante, ¿qué papel juegas en este tablero secreto? ¿Eres guía, juez del destino? ¿Quién eres, Nigromante? Me preguntas usando palabras demasiado humanas para hablar de un tablero que respira desde antes de que existieran los dados. Toledo no imita la oca. Toledo es la oca. Sus puertas, su pozo, sus mazmorras, sus cobertizos y su callejón de los muertos no son lugares. Son casillas vivas, marcadores ancestrales cuyo origen nadie recuerda. ¿Cuál es mi misión? Soy la voz de los muertos, el intérprete de aquello que la ciudad dicta y que los vivos no saben escuchar. Cuando alguien avanza por las casillas, yo oigo el eco de las criptas, el susurro de túneles que guardan más memoria que todos los hombres juntos. Escucho a los muertos, sus miedos, sus historias, el peso invisible que dejaron atrás. Veo el tablero que otros no pueden ver. En los túneles donde fui instruido, aprendí una verdad que pocos aceptan. Toledo está viva, respira bajo la piedra y observa cada paso que das. Si tu espíritu es firme y no tiembla ante lo que no comprende, te mostraré fragmentos prohibidos del Picatrix, los secretos del Ars Toledana y la ciencia oscura que conecta la vida y la muerte. Pero si tu alma vacila, entonces envolveré tu camino en sombras, y será la ciudad, no yo, quien decida qué quiere reclamar de ti. Yo solo interpreto la voluntad de Toledo, y Toledo siempre pide un precio, pero puedo ayudarte a negociar con sus muertos. Así que escucha bien. Cuando tires los dados, recuerda, en Toledo nunca avanzas por suerte, sino porque la ciudad y sus muertos te permiten hacerlo.
Personaje un poco cañero, ¿no? Pero fíjate que nos hemos asignado de alguna manera, nos hemos asignado cada uno de los 5, nos hemos asignado un personaje con el que efectivamente nos sentimos identificados. Y a mí es el que me ha tocado, curiosamente. No sé si es por mi vestimenta, que siempre voy de negro, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? Hombre, el nigromante, la nigromancia en Toledo ha sido, en su historia, yo creo, esencial. Venían de toda Europa a conocer estas artes más ocultas y siempre se ha conocido a Toledo como una ciudad especial en la nigromancia, además, las llamadas artes toletanas. ¿Esas arts que son artes toledanas? ¿O Sí, qué es? al final será lo que conocemos como nigromancia. Contacto con los muertos. Un personaje cachondo que tenemos, el más cachondo y seguramente el más Travieso. juguetón y travieso, es el duende. Lo tenemos por aquí. Duende, eres el protector del Tajo, ¿no? Es el duende. El Tajo es el protector de nuestras leyendas y nuestro folclore. Duende, ¿quién eres? Cuéntame. Respira hondo y escucha. Vengo de un lugar invisible para los humanos. Soy uno de los últimos espíritus elementales que aún habitan en los rincones más antiguos de Toledo. Mis ancestros protegían grutas, arroyos, cuevas y bosques desde tiempos inmemoriales. Yo soy la continuación de esa estirpe, un pequeño eco de algo muy antiguo que se niega a desaparecer. Mi misión es proteger la naturaleza, los rincones salvajes donde nadie se atreve a entrar de noche, y también el patrimonio de esta ciudad que late bajo cada piedra. Conozco bien la misteriosa Casa del Duende, aquel caserón marcado por relatos oscuros, donde vivió una bruja y donde las paredes aún guardan susurros. Y he pasado muchas noches en la casa del diamantista, viendo cómo el orfebre José Navarro trabajaba sin descanso mientras juraba recibir ayuda nocturna de diminutas criaturas al forjar la corona de Isabel II. A veces estoy en el río, otras en una casa antigua, otras en un recuerdo que aún no sabes que es mío. Quiero que los humanos recuerden que no están solos, que existen fuerzas pequeñas que cuidan de los hogares y mantienen vivas las historias de Toledo. Tengo fama de bromista, y lo soy, pero mis travesuras tienen un propósito: proteger la memoria de esta ciudad y castigar a quien quiera olvidarla. Por este motivo, siento una infinita ternura por los corazones buenos, por quienes aún miran al cielo con asombro y alzan la vista hacia las murallas y las torres preguntándose qué historias ocultan. Quienes se atreven a recorrer este tablero ancestral conmigo tendrán a su lado a un guía diminuto pero tozudo, un duende que protege al patrimonio, su memoria y las leyendas de Toledo. Y cuando vuelves a casa, sabrás que de algún modo seguiré viviendo contigo. Un personaje, supongo que un personaje necesario en este juego y sobre todo ya no solamente quizá en la parte de patrimonio, de lo antiguo, de lo histórico, sino de lo que tenemos que cuidar, ¿no? Sí, representa un poco en este tablero el patrimonio inmaterial, su folclore, sus leyendas. Tenéis que caminar por Toledo y os vais a encontrar un montón de leyendas en cada esquina, que creo que también hay que protegerlas porque es el legado que nos han dejado también para conocer esta ciudad. Entonces, el duende es su protector. Muy bien. Y por último, vamos a presentar al personaje que representa a Valeriano Cortázar, curiosamente. Estuvimos casi todos de acuerdo en que efectivamente un señor tan tranquilo y afable como Cortázar debía ser el templario por la tranquilidad, ¿no? Te llaman el escudo del temple. ¿Quién eres, templario?
Un caballero más de la orden de los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Rezaba, montaba guardia, compartía el pan con mis hermanos y obedecía sin hacer preguntas. No nací para ser héroe, ni para ser mito, nací para proteger. Y eso era lo que hacía, hasta que la misión en Toledo lo cambió todo. Al llegar a Toledo, supe que esta ciudad no era un simple destino, era un cruce de caminos, de religiones, de saberes y de memorias. Toledo era una ciudad que llegaba a nuestros oídos, una ciudad donde las piedras hablan lenguas antiguas, donde las religiones se rozan, se enfrentan y se abrazan. Cuando me enviaron aquí, comprendí que no se trataba de un solo destino militar, sino espiritual. Fue en esta ciudad donde mis hermanos templarios escondieron nuestro mayor secreto, encriptando su ubicación en un tablero de la Oca. Porque lo sagrado no se guarda solo en cofres y criptas, también se guardan símbolos. Dejé un laberinto de signos para que solo un iniciado digno pudiera seguirlos, no para que encontrara riqueza, sino para que entendiera la responsabilidad de aquello que buscaba. Toledo no es una ciudad, es un libro sellado. En el barrio de San Miguel aprendí a leer sus páginas secretas. Bajo las casas, en las cuevas, en los templos, en cada piedra marcada, hay una historia que susurra. Aprendí a escuchar cómo había una ciudad cuando te acepta como guardián de sus objetos de poder. He visto a hombres recorrer medio mundo por oro y quedarse ciegos ante un símbolo tallado en la esquina de Toledo. Y he visto a otros humildes y silenciosos descifrar con una sola mirada lo que otros jamás entenderán. Intento proteger aquello que no debería estar al alcance de la ambición humana. Quien me acompaña en este viaje, le enseñaré que los verdaderos secretos no se abren con llaves, sino con preguntas. El que busca solo riqueza encontrará muros. El que busca sentido quizá encuentre una luz en la Oca de Toledo. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por aquello que decides buscar? Bueno, pues sobre todo espero que de alguna manera con lo que habéis escuchado y con lo que podéis ir escuchando en la web, que ya está disponible, cuando cojáis el personaje que más os represente, os deis cuenta que efectivamente tiene todo un sentido por detrás y una forma de ver que ha plasmado Luis. Bueno, Luis, ¿y a partir de ahora qué? Pues, ¿Qué hacemos? Pues, Porque realmente a partir de todo esto estamos en el inicio. Ahora mismo solamente estamos en la casilla número 4, porque realmente, bueno, iremos de alguna manera avanzando. Estamos en el inicio, ¿no? No es iniciático, es inicio. pues a partir de ahora tiraremos los dados y Sí. que sea el destino nuestro. Iremos viendo. ¿Cuál será la siguiente etapa, casilla? Estaría muy bien el hecho de alguna manera, en cada casilla que está asignada a un lugar emblemático en Toledo, a un personaje y a distintos sitios, estaría muy bien, y es una carta a los Reyes, que se viera esta obra allí. Es decir, me imagino, no lo sé, esta obra colocada en el pozo, aunque sea en la calle, y nos sacaremos fotos allí. Bueno, Me imagino en cada uno de los puentes, cada uno de los sitios, algo que represente a lo mejor a la reina Isabel la Católica, algo que represente a Santa Teresa. Hay casillas interesantes Claro. que se pueden dejar que la gente pueda disfrutar de las obras de arte, evidentemente. Sí. No es mala idea. Y evidentemente en la calle no, pero como al final tampoco vas a ir una por una, no sé qué sabe que es siempre un 1. Tiraremos los dados y a ver dónde cae. Vale, pero sí estaría muy bien eso, ¿eh? Y de hecho hay una parte importante que va a tener este tablero, que es una parte muy de comunidad, y va a tener una parte de mucho más simbolismo, a nivel de redes y a nivel de muchas otras cosas, ¿no? Otra carta a los Reyes que escribiré, aparte de que efectivamente este tablero va a estar en determinados sitios muy emblemáticos de Toledo, y el objetivo fundamental es que termine en la casilla central que tenéis ahí, y será algo muy, muy interesante. Realmente estoy viendo este tablero en usuario, fíjate lo que te digo, en el usuario de cada uno en una app,
o en el usuario de cada una página web y que realmente cualquiera de nosotros pueda colocar sus fotografías, sus comentarios y sus textos o lo que lo ha evocado directamente, que quede asignado en su perfil, directamente en cada una de las casillas, y si quiere lo comparta con el resto, utilizando evidentemente las posibilidades que tienen las redes sociales, ¿no? Creo que en este momento estamos en el inicio, aparte de las posibles exposiciones, de los posibles sitios emblemáticos, Tableros reales también. de la exposición a nivel más artística. Se van a empezar a crear unos tableros que van a tener unas connotaciones un poco especiales. Esos tableros, esta obra que estáis viendo, tiene un tamaño de 130 por 130. A partir de este momento, esta obra está en venta, pero no se va a poder comprar ni se va a poder adquirir hasta que se complete todo el proceso. Habrá 20 obras exactamente iguales en edición Guiclé de esta oca, y son del mismo tamaño, 130 por 130, con la terminación y firmadas, obviamente, certificadas, y con toda esta información que os estoy dando está reflejada en la página laocadetoledo.com o .es, porque está creada para ello, ¿no? De hecho, aparte de esas ediciones, entre comillas, más artísticas, se van a desarrollar 50 obras. Y digo 50 obras, 20 obras y una obra porque va a ser una serie total y absolutamente limitada. Es decir, ya no se van a hacer más ocas de este tipo a nivel artístico. Esas serán utilizadas sobre todo para determinadas exposiciones o para determinados coleccionistas que lo quieran hacer, ¿vale? Habrá 50 más tableros de la mitad de este tamaño, es decir, 65 por 65, y luego se van a crear una edición jugable de tableros de 50 centímetros, que son los que realmente vamos a jugar. Pero aquí me he venido muy arriba y lo voy a hacer muy bestia. Mucho. Y estos tableros, yo soy de los que piensa que al fin y al cabo nos vamos a morir todos, claro. Eso es fácil. Pero ¿y si fuéramos capaces de dejar nuestra huella en el tablero? ¿Y si fuéramos capaces de que los 500 primeros tableros y los 500 primeros dueños o que compren ese tablero aparecieran grabados su nombre para siempre en el tablero? ¿Qué? 500 tableros. Los primeros 500 tableros que se vendan en todas las ediciones a partir de este momento en tablero aparecerán sus nombres, como si fueran realmente los que han ayudado a que este proyecto despegue y este proyecto explote. Porque estoy absolutamente convencido que este proyecto que se inicia será, o esa es mi intención, se terminará convirtiendo en un icono, por lo menos, tanto para nosotros, los artistas, para ti como otro artista de Núcleo 5, y sobre todo que seamos capaces de que la gente se sienta mucho más identificada. Y es una manera, creo, muy chula, muy bonita. De hecho, se va a abrir en la página una cosa que se llama whitelist, para que la gente empiece a reservar su tablero. Su tablero, sus muñecos, sus personajes e incluso determinados elementos que vamos a hacer. Es decir, esto va a ser una edición artística. Siempre va a ir sobre la premisa de obra certificada, obra numerada y obra muy orientada a un campo artístico. Pero sí que veo, y no me importa tampoco, gente que pueda comprar uno de estos personajes y ponerlo en la nevera. Y soy artista, ¿eh? Y tampoco me va a crear ningún trauma que mi arte o el arte de todos, evidentemente, esté colgado en una nevera como icono de realmente lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de ahora, sobre todo, va a ser un camino que sé que va a ser largo. Creo que va a ser un camino muy chulo, creo que va a ser un camino muy bueno, porque vamos a seguir trabajando en ello. Y ahora comienza realmente el juego. Realmente, como te digo, estamos en la casilla 4, pero esto explotará. Comienza el juego y además ese juego también
comenzó como bien sabes, con el libro, ahora está continuando con la obra de arte. Sí. Y la filosofía al final de la OCA Toledo sigue siendo la misma. Sí, que sigamos aprendiendo y conociendo nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestras leyendas de esta ciudad especial, de esta ciudad mágica. Porque antes lo has comentado también, es importante que ahora mismo se está preparando declarar la OCA de Toledo como bien de interés cultural. Está siendo valorada. Está muy bien porque eso realmente es un reconocimiento a tu trabajo y creo que es positivo. Bueno, yo creo que ya no es mi trabajo, aquí hay muchos investigadores que también realizan fantásticos trabajos, yo creo que es un reconocimiento a Toledo. Muy bien. Ese patrimonio que tenemos es una forma distinta de conocer nuestro patrimonio e interactuar sobre todo con los más jóvenes y que sigan enamorándose como me enamoro a mí y seguramente estéis muchos enamorados de Toledo y que lo conozcan de una manera diferente. Muy bien. Antes de terminar, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Sé que eso os asusta un poco, pero si queréis preguntar algo, sobre todo a Luis, que yo no tendrá más que decir que yo. ¿No? Es habitual. ¿Sabes lo que pasa? La gente no suele comentar. Están deseando ya conocer su personaje. Bueno, entonces. Así que. Bueno, pues entonces lo único que me queda, lo último que me queda es. No suelo ser, y la gente que me conocéis, no suelo ser de regalar orejas y no suelo ser de deshacerme en halagos. Pero evidentemente me queda, con todo este proceso, lo único que puedo estar es muy agradecido. Muy agradecido a ti por ser tan generoso en el contenido que has aportado y que nos has tenido que transmitir de alguna manera para que fuera realmente lo más honesto lo que íbamos a hacer. Por supuesto, agradecer a todo Núcleo 5 por evidentemente aguantarme y apoyarme en cada una de las cosas que hemos hecho. A Renedo, sobre todo, por ser, como decía antes, un maestro en el realismo. A Jesús, por aguantarnos. Y a Cortázar, por ser una persona tan tranquila. Y sobre todo también quería hablar de una persona que, aun no siendo artista, ha sido el responsable de pintar estas miniaturas, que es José María López, que está por ahí. Ha pintado las miniaturas y es capaz de pintar a mano las miniaturas pequeñas, porque bueno, estas grandes a lo mejor no puedo ver más fácil, ¿no? Pero para mí realmente fue un elemento importante a la hora de colocar esas figuras. Y a la persona que nos está grabando y que graba todos mis podcasts, que es Diego, y a la persona que me coordina un poco más, que es Paula, que también está por ahí. Esto es un equipo, tiene satélites y evidentemente, en definitiva, la OCA, yo creo que vamos a llegar a ser todos. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros que nos habéis apoyado hoy, estando aquí, que habéis aguantado una charla. Veo que son chavales jóvenes algunos de ellos y que dicen, vaya tíos, aquí hablando también, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido para mí un placer tremendo trabajar con vosotros, hablar contigo hoy y espero que este efectivamente sea el inicio de algo muy importante. Muchas gracias. Muy bien, Es un tablero que respira.